esta computadora. Bien. Entonces, como les decía, ¿no? La clase de ayer consistía básicamente en el estudio de ecuaciones diferenciales, o mejor dicho, exactas, ¿sí? Ecuaciones diferenciales exactas. En estas ecuaciones diferenciales se debería verificar, primero, deberíamos darle esta forma, ¿no? Esta forma que se tiene acá, ¿ya? Entonces, debería de dar esta forma. Y después verificar la derivada parcial tanto de m con respecto a y después de n con respecto a x. Ya, eso es lo que se tenía que hacer. Una vez que cumplía que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, en esa situación se consideraba que esta ecuación diferencial, la que estoy mostrando como el puntero, en esa situación sí se decía que era exacta. Y para ahorrarnos espacio, también habíamos eh, escrito la notación en la cual la derivada parcial de m con respecto a y, podíamos escribirla como m sub y, ¿no? Como m sub y. Y la derivada parcial de n con respecto a x era como n sub x. Bien, habíamos verificado algunos ejemplos. En esta situación, se tenía que era 2x al cuadrado más 2y diferencial de x, ¿no? Una ecuación diferencial. Debería tener la forma, o sea, me refiero a esta forma que está arriba, ¿ya? Para que yo pueda proceder con este método. Entonces, inmediatamente lo que usted debería de hacer es reconocer tanto el m, ¿ya? Y después la letra, en este caso la función n. Ambas dependen de x y de y. Paso a seguir era derivar m con respecto a y. Aquí está. M con respecto a y. O sea, la derivada parcial, en este caso, se derivaba con respecto a y se consideraba que todas las demás variables, las constantes, eran, o sea, se comportaban como constantes, ¿no? O sea, profesor, acá aparece 2x, es una constante, ¿sí? En este caso es especial, es constante, ¿sí? Entonces, al derivar con respecto a y se obtenía cierto resultado. Por otro lado, al derivar con respecto a x se tenía otro resultado por acá. Pero cuando derivas con respecto a x, todo aquello que sea distinto a x se le considera constante. Por eso es que acá el 2y ha salido como una constante. ¿Ya? Bien. Y finalmente, y como se puede verificar en esta parte, como se está mostrando, 4xy más 2, no son, estas dos derivadas parciales son iguales, o sea, estas dos derivadas parciales, primero m con respecto a y después n con respecto a x son iguales, como se ha verificado, entonces en esa situación se considera que es una ecuación diferencial exacta. ¿Quién es esa ecuación diferencial exacta? La que tienes aquí arriba. Esta, ¿sí? Ella es una ecuación diferencial exacta. ¿Está bien? Entonces, eso en cuanto a lo que habíamos verificado ayer. Entonces, ayer básicamente nos hemos centrado en ver casos en donde las ecuaciones diferenciales eran exactas, ¿no? Definir que son exactas. Aquí también teníamos otro ejemplo en donde el primer paso reconocíamos el m y el n y después hallábamos la derivada parcial tanto de m con respecto a y luego de n con respecto a x, ¿no? De manera sencilla se procedía y se obtenía que en este caso las derivadas parciales de m y de n con respecto a y con respecto a x respectivamente habían sido iguales. De lo cual, jóvenes, señoritas, o señoritas y jóvenes, que se concluye que es una ecuación diferencial exacta. ¿Quién es esa ecuación diferencial exacta? La que tienes aquí arriba. Bien. Por otro lado, y ya para concretar esto de las ecuaciones diferenciales exactas, le estoy escribiendo un teorema, porque es un teorema que hay acá. No es una definición, es un teorema, lo cual se podría demostrar, pero en este caso no es nuestro objetivo tanto demostrar, sino aplicarlos en sí, pero sí podríamos demostrarlo
todos estos teoremas se pueden hacer demostraciones, ¿no? Hay que diferenciar siempre de un teorema, un corolario, un axioma y una definición. Cosas distintas en matemáticas, ¿ya? Entonces, acá nos dice que la ecuación diferencial exacta, siempre y cuando verifique esta igualdad, ¿sí? La derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Eso en cuanto a lo que se había trabajado el día de ayer. Habíamos hecho otro ejemplo, en el cual también sí era exacta. Y luego habíamos verificado el procedimiento para resolver una ecuación diferencial exacta. Bien, y nos habíamos quedado ahí, habíamos planteado un ejemplo, y en ese ejemplo teníamos que aplicar este método que está aquí, que es bien sencillo, no necesitas memorizar nada, el procedimiento es intuitivo prácticamente, solamente conocer el instrumento, en este caso el procedimiento, y a partir de ello uno puede resolver la ecuación diferencial. Acá no hay nada que memorizar, ya no. Hasta el momento yo no había dicho ningún tipo de fórmulas, no hay nada. El procedimiento es mecánico. Bien, pero sí hay que saber, en este caso, eh, los pasos a seguir, ¿no? Pero no es nada que memorizar. No vas a estar memorizando todas estas cosas. Bien, hasta ahí todo normal. Algunos jóvenes ayer me consultaron respecto a de dónde sale esa derivada parcial con respecto a X o la derivada parcial con respecto a Y, esas cosas. Entonces, aquí vamos a aclarar, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Bien, voy a desactivar mi cámara un rato. Ahí está. Y como pueden fijarse acá, jóvenes señoritas, nace de esta parte. Fíjense, mira, eh, se tiene una función de esta forma, f de x, y, la cual es igual a una constante c, ¿ya? Entonces, a un inicio vamos a tener esa función. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a hallar la diferencial total de esta ecuación. En sí, así como se la ve, es una expresión con una ecuación, ¿no es cierto? Es porque tienes igual a una constante c. Entonces, usted le va a hallar la derivada parcial, o mejor dicho, la derivada total a él y la derivada total a él. Por ambos lados vamos a derivar y eso es lo que se está haciendo justamente en esta parte, ¿sí? Justamente aquí. Entonces, como podrán verificar ustedes, la derivada total, esta es una función de dos variables, porque depende tanto de x y como de y. Entonces, en esa situación, la derivada de esta función, que depende de dos variables, la derivada total, se realiza de la siguiente manera, ¿no? Usted tiene que, dice acá, derivada parcial con respecto a f, con respecto a x, multiplicado por la diferencial de x, fíjate la forma, más derivada parcial de f con respecto a y por diferencial de y. Esto yo no me he inventado. Esto está en los libros, así lo dice. Ese es el procedimiento para resolver la diferencial total, ¿no? La derivada total de una función que depende de dos variables. Se resuelve de esta manera, ¿ya? Y al otro lado, eso más bien no hay ningún inconveniente, nosotros ya sabemos que la derivada de una constante c simplemente se hace ¿cuánto? Es cero, ¿sí? Y por eso estoy escribiendo acá cero. A continuación, nosotros le vamos a dar una notación que va a ser, o sea, derivada parcial de f con respecto a x va a ser m, ¿ya? La derivada parcial de f con respecto a y va a ser n. Solo estoy reemplazando. Entonces, a partir de ahora, ¿no? Y en lo que va en adelante, en el desarrollo de este tema de ecuaciones diferenciales exactas, por favor, usted entienda que este m que está aquí es derivada de una función con respecto a x. Y el n que se muestra aquí es la derivada de una función con respecto a y. ¿Está bien?
Entonces, y esto de acá, jóvenes señoritas, ya es familiar. Fíjate en la forma. Esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Es una ecuación diferencial. eh, Como te habrás fijado, mira, vamos por acá, vámonos, digamos, ahí. Voy a subir ahora lentamente. Mira, acá está m por diferencial de x. Aquí, n por diferencial de y. Bien, y fíjate, igual a cero, ¿ah? Y fíjate aquí, en este caso, ¿qué se tiene? Nuevamente, mira, m diferencial de x más n diferencial de y. Entonces, como profesor, no entiendo, estarás imaginando. Pero, mira, ¿de dónde hemos partido? De aquí. Desde aquí se ha partido, derivando a ambos lados, ¿no? Y se ha obtenido esto que tienes en la parte de abajo. Por lo tanto, esta ecuación diferencial tiene solución, sí. ¿Y cuál es la solución? Es la alfa, o sea, lo que está arriba. Esta es la solución, ¿ya? Esta que está aquí arriba, esta viene a ser la solución ¿de quién? De esta ecuación diferencial que tienes aquí, a la que le hemos llamado 1. Bien, profesor, ¿pero para qué estamos haciendo eso? Ahorita vamos a analizarlo un poquito más y esto nos va a ayudar a entender la resolución de los ejercicios. Bien, solamente esa parte. De aquí, por favor, aprende usted que m, ¿quién es de ahora en adelante? La derivada de una función desconocida, porque no sabemos cuál es esa función, pero con respecto a x. Eso es m. ¿Y qué es n? Ah, ya. N es la derivada de esa función con respecto a y. Bien. ¿Y quién es la solución de esta ecuación diferencial de 1? O sea, la ecuación diferencial de 1. ¿Cuál es la solución? La que está aquí arriba. Esta es la solución. ¿Sí? Esta es la solución. Entonces, cuando nosotros resolvamos una ecuación diferencial que tenga esta forma, ¿no? Lo que estoy sombreando, ¿no? Con el mouse. Cuando tú resuelves una ecuación diferencial de esta forma, la solución, jóvenes señoritas, va a ser algo así. Un f de x, y igual a c. ¿Bien? Listos, no te olvides, ¿ah? La solución de esta ecuación diferencial debe tener la forma así. F de x, y igual a una constante c. Bien, dicho ello, vamos aquí. Nos habíamos planteado un ejemplo, ¿no? En el cual deberíamos resolver esta ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial que está aquí era pues precisamente la que habíamos utilizado como ejemplo en la parte de 1, ¿ya? Muy bien. Y este ejemplo nos ha servido a nosotros, jóvenes señoritas, nos ha servido ¿para qué? Para determinar si es o no es exacta, ¿no? ¿Y por qué es necesario determinar si es o no es exacta? Fácil, porque el método te dice primeramente que usted debe demostrar que es exacta. ¿Y cuándo es exacta? Cuando sus respectivas derivadas parciales, tanto con respecto a m con respecto a y n con respecto a x son iguales. Entonces, yo ya hice ese procedimiento, ¿no? Ya se sabe que es una ecuación diferencial, en este caso, exacta. Por lo tanto, voy a aplicar todo lo que me dice aquí. En la parte 2, me está indicando que ya que es exacta, entonces debe de existir una función f tal que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, ¿no? Así te decía acá, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Entonces, usted tenía que haber hecho eso. Pero profesor, ¿de dónde sale que la derivada parcial de f con respecto a x es m? No entiendo. Mira, para eso hicimos lo que está en esta parte. La derivada parcial de f con respecto a x, ¿quién es? M, ¿no? Y la derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? N. Eso no te olvides, por favor. ¿Ya? Es de ahí que está saliendo. ¿Sí? De ahí está el procedimiento, te dice, ¿no?
Entonces debe de existir una función que es que el derivada parcial con respecto a x va a ser m. Muy bien, vamos a hacer eso entonces. Acá dice, entonces, que existe una función tal que, a ver, entonces aquí se dirá que existe la función f tal que f de x, y viene a ser, en este caso, lo haremos de nuevo, ¿ah? De nuevo vamos a hacer. Si no, vamos a volar. A ver. Hoy día tenemos hasta las 2:15, ¿no? No, hasta las 3, ¿no? Ahí. Entonces, 2:30 me avisan, ¿ah? 2:30, no debemos de pasarnos de las 12:30. 2:30 me avisan para ver el tema de las listas o esas cosas. Y ahí traten de... Hoy no duerman, jóvenes, ¿ah? Estoy viendo que están durmiendo. Están echados en la cama. Entonces yo, 5 minutos antes, les voy a decir que me activen su cámara. Ya, no estén durmiendo, jóvenes. Esto ahorita da sueño, ¿no? Y un curso como este, peor todavía. Es para dormirse. Ya, bien. Entonces acá, hacemos la definición. Primero nos dice, bueno, esto también voy a borrar, ¿ya? Vamos a borrar. Yo les voy a decir para que activen su cámara, pero con 5 minutos de anticipación, todavía no se apresuren. Entonces, primero te dice demostrar que es exacta. Eso ya está demostrado porque es el ejercicio número 1. ¿Ya? Ya, quedó. Ahora, ¿qué más te dice? En la parte, esto ya está. ¿Sí? Ahora vamos al 2. En el 2 dice, debe de existir una función tal que la derivada parcial de esa función con respecto a x sea igual a m de x. Listos. Entonces, diremos eso. Debe de existir, ¿quién? Debe de existir una función, ¿no? Tal que, ya hasta le pongo, pues, tal que, ¿sí? Entonces, tal que, le voy a cambiar el fondo porque no, no se puede escribir así, ¿eh? No hay forma. Entonces, debe de existir una función, ya no importa, le pongo ya, f de x, y, una función que depende de x y depende de y. Entonces, vamos a agrandarlo, tal que, tal que, la derivada parcial, dice, la derivada parcial de la función, o sea, de esta f, con respecto, en este caso, a x, con respecto a x, deberá ser igual a quién? A mi m, ¿no? A mi m, al m, a la función m, ¿no? Pues se supone que es de x, y. Pero esta función m, jóvenes señoritas, ¿quién es? Yo ya lo reconocí. En esta situación es 2xy cuadrado más 2y. Entonces escribiré por esta parte 2xy cuadrado más 2 veces y. Estoy siguiendo los pasos que me está indicando acá arriba. A ver, vamos. La derivada parcial de f con respecto a x deberá ser igual al m, ¿sí? Entonces, está bien, deberá ser igual al m, pero m es 2xy cuadrado más 2 veces y. Procedimiento a seguir es que usted tenga que integrar ambas expresiones. O sea, va usted a integrar a él y va usted a integrar el de acá. Entonces, pero con respecto a x, no te olvides. Al integrar toda esta función, lo que se va a obtener va a ser lo siguiente. Mira, al integrar esta función f, entonces simplemente te quedaría f de x, y, ya f de x, y, igual. Recuerda que vas a integrar esto con respecto a x, ¿ya?
con respecto a X. Uy, uy, uy. Con respecto a X. Esto estamos integrando con respecto a X, no te olvides. Entonces, todo aquello que sea Y deberá comportarse como una constante. Entonces, ahí me van a ayudar ustedes. Un ratito. Entonces, integramos con respecto a X, este de acá. Si integramos con respecto a X, podríamos nosotros integrar primero esta parte y después esto, ¿no? Con respecto a X, ¿ah? Bien. Integras con respecto a X, ¿qué vas a tener? De la primera, ¿cuál sería su integral? Con respecto a X, ¿ah? Con respecto a X. Usted tendrá X cuadrado sobre 2, 2 con 2 se va, ¿no? Y tendría simplemente Y cuadrado X, ¿no? Y cuadrado X. ¿Estoy en lo correcto o no, jóvenes? A ver, 2X debería de salir como constante. Y te quedaría solamente, a ver, no. Y cuadrado debería salir como constante, ¿no? Y te quedaría 2X. Entonces acá sería X cuadrado sobre 2, pero con ese 2 que usted tiene ahí, se simplificaría. En esta parte de aquí, el 2y, la integral de 2y, pero con respecto a x, simplemente sería más 2 veces, es una constante, el y también es una constante, pero como estás integrando con respecto a x, aparecería este x ahí, ¿no? Y como es una integral indefinida, deberá aparecer una constante. Pero a nosotros, una constante va a ser una función g o h o lo que tú quieras, pero que depende de y. ¿Por qué? Porque en esta última derivada que se ha hecho, jóvenes, señoritas, en esta última derivada, o mejor dicho, en esta última integral, todo aquello que no sea x es constante. O sea, si tú tienes una expresión en y, por ejemplo, este de acá es constante. Y la integral o la constante, en este caso, vendría a ser una función g de y cualquiera. ¿Ya? Bien, hasta ahí lo que se tiene una función f de x, y igual a y cuadrado por x cuadrado más 2yx más un desconocido gy. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es derivar, pero en forma parcial, vamos a derivar esta misma función que hemos obtenido aquí. Entonces, pasamos al siguiente paso, y como acá mismo lo está diciéndolo, el paso a seguir, ¿qué es? Derivar con la función que he encontrado con respecto a y. Bien, hago eso. Voy a derivar la función que encontré, esta función f de x, y, o simplemente le escribo f de x, o derivada parcial de f, nada más, pero con respecto a y me dice, ¿no? Con respecto a y. Entonces, eso implica que usted va a derivar todo lo que tenemos aquí, todo esto, pero con respecto a y. Es una derivada parcial, ¿ya? Derivada parcial. Entonces, con respecto a y, entonces todo aquello que no sea y se comporta como una constante. Del primer término, por ejemplo, su derivada parcial con respecto a y, ¿qué tendrías? Sería x cuadrado es constante, obviamente, ¿no? Entonces acá lo escribimos ya, x cuadrado es una constante, sale. Pero si la derivada de y cuadrado, usted tendría que es, ¿cuántos? ¿Cuánto sería? 2 veces, en este caso, 2 veces y. ¿Ya? Ahora, más, vamos a derivar el segundo término. La derivada de esta expresión 2yx, pero con respecto a y, ¿qué sería? El 2x sale afuera, ¿sí? Afuera, porque es constante. Y la derivada de y sería simplemente, la derivada de y es 1, ¿no? Ahí no habría inconveniente. Más, ahora el tercer término, pero el tercer término no lo conocemos, pero sí sabemos que depende de y. Por lo tanto, acá sería derivada. Vamos a ponerle simplemente de esta manera. Sería g' de y, con lo cual estoy indicando que es la derivada de esa función.
Listos. Pero, ¿qué pasa aquí, jóvenes señoritas? ¿Te acuerdas de la teoría? Mira, derivada de la función desconocida con respecto a y, la derivada parcial de esta función f con respecto a y, ¿quién es? Vámonos por acá, vámonos a la teoría, a ver, subimos, recuérdate. Para nosotros, la derivada de f con respecto a x, ¿quién es? M. La derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? N. No te olvides eso, por favor, ¿ya? La derivada parcial de f con respecto a x, ¿quién es? M. La derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? N. ¿Y quién es f? Bueno, f viene, f escrito de esta forma, ¿sí? El f escrito de esta manera es la solución ¿de quién? De esta ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? N, es el N. Nos vamos, regresamos a nuestra ecuación diferencial, aquí abajito, y tendrías, ¿qué cosa? Mira, la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Pero quién era esto? N, ¿te acuerdas? Este era N, ¿no? Él es N, ¿sí? N. Pero N tiene un valor. Nosotros arriba ya habíamos reconocido. ¿Dónde está el N? ¿Quién es N? Es N, ahí está N, ¿no? Él es N. Este es N. ¿Pero quién es? 2x cuadrado y más 2x, ¿ah? No te olvides, ¿ah? 2x cuadrado y más 2x. Pero N, lo voy a escribir, no importa de color verde. N, ¿quién es? 2x cuadrado y más, en este caso, ¿qué nos estaba diciendo? A ver, 2x cuadrado y más 2x, ¿ah? Más 2x. 2x cuadrado y más 2 veces x. Esta expresión simplemente es n, ¿no? Ah, pero recuerda, lo vamos a poner de esta manera, recuerda que todo esto era igual, ¿a quién? ¿Esto a quién era igual? A esta expresión que habíamos obtenido hace rato, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este es igual a lo que se tiene ahí arriba. ¿Y qué es lo que se tiene ahí arriba? Escribo lo mismo, pero lo voy a arreglar de tal manera que se parezca. Entonces acá sería x cuadrado, saco este 2, y tendría 2x cuadrado y, ¿ya? X cuadrado y, ¿sí? Más 2x, 2x, más el g' de y, ¿no? G' de y. Y de repente ya te habrás dado cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, acá no voy a resolver nada, simplemente voy a reconocer. ¿Quiénes vas a reconocer? Mira, 2x cuadrado y, 2x cuadrado y, más 2x más 2x. Entonces, ¿cuál sería el valor de g' de y? Obviamente sería 0, porque acá, ¿no? Al despejar te va a dar 0. Entonces, nosotros vamos a ir por aquí. No te olvides, ¿ah? Entonces, de acá que se obtiene que g' de y es 0. Entonces, de este último procedimiento, nosotros hemos concluido que g', o sea, la derivada de la función esta con respecto a y, es igual a ¿cuánto? A 0. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, se diría de que la función, en este caso, g de y, ¿a qué sería igual? La función g de y, ¿a qué sería igual? Sería una, en este caso, una constante, ¿sí? Sería una constante, ¿no? Porque acá te estoy preguntando, existe una función de la cual su derivada es 0. ¿Y de qué función su derivada es 0? Cuando se tiene que es una constante, ¿no? Bien, ahora recuerda, vámonos por acá, recuerda que yo les había dicho, jóvenes señoritas, que
la solución de esta ecuación diferencial que tenga esta forma, la solución de esta ecuación diferencial, ¿quién es? Lo que está aquí arriba. ¿Sí? F de x, y igual a c. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Eso. Por otro lado, recuerda que aquí, ¿sí? Acá se tenía la f, el f de x, y, ya lo tendría porque recuerda que, mira, aquí abajo, voy a ir con calma. A ver, mira, el f de x, y, mira cómo estaba constituido. Toda esta expresión más el g de y, que ya lo acabo de hallar. Entonces, en todo caso, para no equivocarnos, diremos que esta es, ¿te parece que sea alfa? Uy, uy, uy. Ya, él va a ser nuestro alfa. Ya, suponiendo que él es nuestro alfa, ¿no? Pues ya tenemos esa función. Es y cuadrado, x cuadrado, más 2y, xy. A ver, y cuadrado, x cuadrado, más 2y, xy. A ver, ¿te acuerdas ya? Más a dictar. Y cuadrado, x cuadrado. A ver, escribimos por acá. Esto sería igual, ¿a qué? A y cuadrado, x cuadrado, más 2 veces, creo que decía, xy. Así era, ¿no? Más, en este caso, la función g de y, ¿no? Así era, más un g de y. Ah, listos. En vivo está. Ay, eso ya pasó ya en la mañana. Voy a tapar tu micro. Ah, mírate nomás. Yo digo también, estoy de acuerdo en la población de la internet gratuita. Darle apaga tu micro. Ya está, ¿no? Entonces, esto es de alfa, ¿no? Simplemente hay transcrito. Esto es de alfa, ¿no? Esta expresión que se ha escrito, esto es de alfa. ¿Ya? Así estaba. El objetivo era conseguir esta g de y. Y ya lo he obtenido. G de y vale c, dice. ¿Ah? G de y vale c. No, es una constante, c sub 0, lo que usted quiera. ¿No? Este es g de y. Como ya sé el valor de g de y, entonces yo puedo volver a escribirlo. Digamos entonces finalmente mi f de x, y, había sido de la siguiente manera, ¿no? Sería y cuadrado, x cuadrado, más el 2 veces xy, más el g de y. El g de y es el g de y es una constante. Y esa constante la puedo escribir como, no sé, una letra. C sub 0, por decir. C sub 0. De tal manera que también sea un C sub 0, ¿no? Es una constante total. Pero recuerda que la solución no es esta. La solución de la ecuación diferencial, que es mi objetivo mío, la solución debe tener esta forma. F de x, y igual a una constante c. Esto es la solución, ¿sí? Esta es la solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces muchos se confunden. ¿Qué hace? Hallan esta función, la hallan y ahí lo dejan. Pero no queda el ejercicio ahí. Lo que tú tienes que hacer es hallar la solución de la ecuación diferencial. Y por lo que hemos visto hace rato, la solución de la ecuación diferencial es esta forma precisamente. Tiene que tener esta forma. ¿Está bien? Entonces, termino el procedimiento en este caso. Diremos que la solución va a ser así. Y cuadrado, x cuadrado, ya, más 2 veces xy, más c sub 0.
Y esto debe ser igual a una constante C. Así debe ser la solución, a una constante C. Pero usted ya estará fijándose, tenemos acá C sub 0 y C, entonces tranquilamente yo puedo decir que todo esto va a venir a este lado, constante con constante va a seguir siendo otra constante, y acá solamente tendría otra constante, si quieres llámale K, pues, ¿no? Si tienes algún inconveniente, llámale K. Y si por A o B no te queda claro, podrías de repente especificar acá, decir dónde K había sido igual a quién. K va a ser C menos C sub 0, ¿no? Si fuera necesario aclarar esa parte, ¿ya? Entonces, esta sí ya viene a ser la solución de la ecuación diferencial, que en este caso era exacta. Vamos a acomodar un poquito. Ahí está. Bien, entonces, como te darás cuenta, el procedimiento es recontra mecánico, joven. Lo primero que hemos hecho es determinar si es exacta. Una vez que es exacta, tendríamos que encontrar una función, ¿no? Una función que cumpla, en este caso, que su derivada parcial de esa función con respecto a x sea m. Y te salió, en este caso, esta función que está en alfa, ¿no? Y después el procedimiento era, ya que has integrado, ahora tienes que derivar con respecto a derivar en forma parcial, pero con respecto a y, nuevamente, ¿no? Y después encontrabas el g' de y al final el g de y, como está aquí. Finalmente, de acuerdo a la teoría que se ha estudiado, se debe de entender que la solución de esta ecuación diferencial, de este de acá que está en negrito, la solución de esa ecuación diferencial debería de tener esta forma. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que encontrar? Esta función en sí. Una vez que encuentras esta función f de x como y, lo igualas a una constante c y esa sería la respuesta de tu ecuación diferencial. Cabe destacar que acá es bien importante que usted reconozca si es exacta o no es exacta. Si es exacta, dale con el procedimiento. Si no es así, entonces tendrá que usted buscar otros métodos que se ha estudiado en clase. Esto que ven acá, jóvenes señoritas, esta parte, ¿no? Lo que está aquí, es, es muy importante, porque esto fundamenta y le da sentido al procedimiento que se ha hecho. Porque pareciera engorroso, ¿no? A uno que no practica en casa, que no ve los videos, que no está siguiendo los cursos de Khan Academy, de una persona que solamente viene a la hora que le corresponde y después se olvida del curso, obviamente le parecerá un poco, no lo va a entender rápidamente, no lo va a captar, ¿ya? No tiene sentido, ¿no? Para el que recién lo está viendo, pero cuando uno que está constantemente con la práctica, está siguiendo el curso y paralelamente está estudiando también por su cuenta, entonces sí lo puede notar. Entonces, quiero aclarar esta parte, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, nos explica en el resumen cómo resolverlo, pero ¿esto de dónde sale? Muchos se preguntarán. Es de acá, ¿sí? De aquí está saliendo. Usted siempre aprenda a identificar quién es M y quién es N, y cómo es la forma de la solución de esta ecuación diferencial. Con ello no va a tener ningún inconveniente. Bien, solo eso, jóvenes, aclararles. Para continuar, vamos a ver otro ejercicio que se ha planteado. Está por la página aquí. Para los chicos que se están aburriendo, a ver, los que están constantemente con esto. Es necesario que practiquen ustedes por cuenta propia, jóvenes, porque si no, vamos a, vamos a estar desertando muchos, ¿no? No se quiere llegar a ello, ¿ya? Aquí tienes dos ecuaciones diferenciales que se está planteando. Una de ellas es la 2xy diferencial de x. Por otro lado, tienes acá otra ecuación diferencial. Acá tienes otro ejercicio, pero en esta situación te da el valor inicial, ¿sí? El valor inicial, el llamado PVI. PVI.
No, problema de valor inicial se le llama, ¿ya? PVI, problema de valor inicial. ¿Por qué de valor inicial? Porque le estás dándole 0 acá, 0, 0, ¿ya? Entonces tienes 2 ejercicios para poder resolver. Vamos a verificar el primero de ellos. Mientras tanto, tú puedes estar resolviendo por cuenta propia, cualquiera. Acá también tienes otro, acá abajito donde dice resuelva. Sí, ahí está otro ejercicio para que te puedas divertir. Bien, entonces, vamos con este ejercicio de aquí. No sé si tenemos espacio por este lado. Sí, en esta parte lo vamos a desarrollar, ¿les parece? En esta parte de aquí. Diremos entonces, control D. Otro ejemplo. Vámonos por aquí. Voy a agrandar un poquito. Uy, ese gallo. Vamos a copiar. Yo tengo acá mi programita que me permite hacer las copias. Uy, 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 como siempre, el 2 no le agarré. Es 2. Ya, vamos a copiar. Voy a mi pizarra nuevamente, pero en este caso la pizarra de aquí. Control V. Uy, está grande, no hay problema, lo achicamos. Ahí está. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial por verificando si es exacta o no, primeramente. Vamos a agrandar nuestra pizarra. Antes cambiamos el fondo. A ver, hasta donde lleguemos. Listos. Lo primero que se debería de hacer aquí es verificar si es exacta o no lo es. Ya, vamos a ver. Ayúdenme. A ver, por acá, él sería, en este caso... Ay, ay. Él tendría que ser en acá M, ¿sí? Y él tendría que ser, en este caso, tu N, ¿sí? Tiene la forma, no hay ningún inconveniente. Entonces pasamos a encontrar las derivadas parciales, ya. Derivada parcial de quién? De M, pero con respecto a Y, a qué es igual. Ya, eso me va a dictar, a ver, alguien. ¿Dónde está? Romario. Romario. Ya, díctame cuánto es la derivada parcial de M con respecto a Y. Y después me dictan cuánto es la derivada parcial de N con respecto, en este caso, a X. ¿Ya? A ver, vamos. Dime, Romario, ¿cuánto es aquí la derivada parcial de M con respecto, en este caso, a Y? Mira, 2y, 2Y, x al cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Ah, no, ¿De qué estás hablando? A ver. no. Ya, despierta, despierta. Eso Cuando sí, derivas con respecto a Y, cuando derivas con respecto a Y, X y lo demás es constante. Ya, entonces, ¿cuánto sería la derivada parcial de M con respecto a Y? Aquí. Romario. Romario, ¿estás bien? 2x. 2X solamente, ¿no? Sí, sí, el otro también. Y ahora, ¿cuál sería la derivada parcial de X con respecto, mejor dicho, de N con respecto a X? N, ahí está N, ¿no? X cuadrado menos 1. La derivada de X cuadrado, ¿cuánto es? 2. Es 2x. 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 Y la derivada de menos 1 es 0, y ahí quedó, ¿no? Bien, Sí, ahora te 0 es. pregunto, Romario, ¿son exactas o no son exactas? ¿Es Sí, son exacto o no? exactos. Son exactas. ¿Por qué? Porque a raíz de que las derivadas parciales, tanto con respecto a X como con respecto a Y, son iguales, ¿no? De M y N respectivamente, entonces se dice que es exacta.
Ya hemos hecho el primer procedimiento. Ya, muy bien, ahí nomás, Romario, apaga tu micro, por favor. Es exacta, ¿sí? Es exacta. Entonces, es una ecuación diferencial exacta. Exacta, ¿ya? En inglés, exacta, ya por decir. Entonces, una vez que es exacta, el siguiente paso era encontrar la función, ¿no? Entonces, diremos, entonces debe de existir una función f, ¿no? Tal que, en este caso vamos a agarrar m, tal que la derivada parcial de f de esa función con respecto a x deberá ser igual a ¿quién? Deberá ser igual a m, ¿no? ¿Te acuerdas? La derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. ¿De dónde estoy sacando eso? ¿De dónde estoy sacando eso, profesor? ¿Qué tienes? Aquí te dice la teoría. La derivada parcial, en este caso, la derivada parcial de f con respecto a x, jóvenes, ¿quién es? M. La derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? N. Tú puedes trabajar con el m o puedes trabajar con el n, cualquiera de los dos. Pero tiene estrategia, no es así nomás. Mira, ¿cuál es la estrategia? Que tú elijas el que es más fácil de integrar. ¿Ya? Hay que elegir el que es más fácil de integrar. En este caso, para mí, el que es más fácil de integrar, para mí, es el m, porque tiene un solo término. El n tiene dos términos, ¿no? Los dos son sencillas, pero elige pues el más fácil. Yo voy a elegir el m. Entonces decimos, existe la función f de x con respecto a y, la derivada parcial, ¿no? Tal que se cumple que esto es igual al m, ¿sí? A m. Pero m a su vez, jóvenes, señoritas, o jóvenes, ¿a qué es igual? A 2xy. Entonces usted escríbale 2 veces x por y, ¿ya? 2 veces x por y. Muy bien. ¿Qué debo de hacer ahora? No, Ronnie, ¿qué debo de hacer ahora? No responde. ¿Y a quién me dice qué debo de hacer ahora? Integrar. Integrar. Con respecto, A X. Ingeniero, sí. recién, ¿qué debo de hacer, Ronnie? Ingeniero, ¿cree que mi línea estaba muy lenta y no la escucho tan claro? Entrecortado la escucho, o retrasado. Me he retrasado. Sí, no sé Ya, qué. por eso, ¿qué debo de hacer ahora? Ya integrar. Integrar. ¿Con respecto a quién? Con respecto a X. Muy bien, con respecto a X. Ya, pero ahí estamos hablando normal. Bueno, ya, gracias. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, voy a integrar, como dicen los compañeros, vamos a integrar. Integremos acá. Integramos acá con respecto a X. Vamos a ver eso. Y es bien sencillo, no hay complicaciones. Te das cuenta, esto es muy mecánico. Recontra mecánico, jóvenes. Entonces acá, al integrar esta función, simplemente vas a obtener así, ¿no? Un f de x, y, ¿ya? Y esto va a ser igual ¿a quién? A la integral de esta con respecto a x. Pero en esta situación, ¿qué es lo que va a tener usted? Mira, 2xy. 2x saldrá como una constante, ¿no? 2x saldrá como una constante. Ah, no, estoy mal. A ver. El que sale como constante tendría que ser 2y, ¿no? Porque estás integrando con respecto a x. Entonces 2y se comporta como constante, ¿sí? Pero acá tienes un x y la integral con respecto a x de x, ¿quién es? Es x al cuadrado dividido entre 2. Claramente de aquí, a ver, claramente de aquí 2 y 2 se te van y te quedaría simplemente y x al cuadrado, ¿no?
yx al cuadrado. Muy bien. Ah, pero la constante de integración, no te olvides. La constante de integración en este caso dependerá también, va a ser un g de y, ¿sí? Un g de y. ¿Por qué? Porque estoy integrando con respecto a x, jóvenes, señoritas. ¿Ya? Es un g de y. Mira, que he obtenido mi función f de x, y, que es x cuadrado más gy. Paso a seguir. ¿Qué debo de aplicar? Diremos, ya, entonces, la derivada parcial de esta función, con respecto a y, ¿quién es? ¿Quién es la derivada parcial de f con respecto a y? A ver, ¿quién me dice quién es? ¿M o n? D. N. N, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este vendría a ser n. ¿Ah? N. Pero n, nosotros sabemos, desde un inicio ya hemos reconocido, n, ¿quién es n? X cuadrado menos 1. Eso voy a escribir aquí abajo. Entonces acá tendría usted x cuadrado menos 1, ¿no? Pero recuerda recuerda que aquí se tiene, lo vamos a poner de otro color, no importa. Esto es, no, a ver, para diferenciar, para no confundirnos. Ahí está. Lo vamos a poner ahí. Así, igual. Pero esto era igual a quién? ¿A quién era igual? Era igual a, en este caso, acá es x cuadrado menos 1. Hay problema, creo. Acá es, se entiende y x cuadrado más g de y. ¿Sí? A eso era igual. Bien. Aquí hay un detalle, porque acá usted tiene x al cuadrado menos 1, y acá tiene yx cuadrado. Deberían de ser casi iguales. ¿Cómo sería? A ver. Una función g de y sobre y. No, acá hay un error. Por ahí no me he equivocado en algo. 2xy, x cuadrado menos 1. La integral con respecto a x, sí, es x al cuadrado sobre 2. 2xy, está bien. Y cuadrado, estas deberían de ser iguales. No debería aparecerme este y. A ver, ¿qué pasó ahí? Aquí es x cuadrado menos 1. De repente me he equivocado en copiar. No, pero no serían exactas. Acá es 2x. Tiene que derivarlo también. Falta derivarlo. Falta derivarlo, ¿no? Falta derivarlo. Entonces, en este caso se tendría, ¿no? Tenemos que derivar, pues, ¿no? Me estoy confundiéndome ya. Me estoy queriendo saltar el otro paso. Tenemos que derivar esta función de acá, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos que derivarlo, pues. Derivamos todo esto. ¿Con respecto a quién? Con respecto a y, pues, ¿no? Con respecto a y. Con respecto a y, ¿sí? Y ahora sí, podemos abajo. Sería x cuadrado menos 1 igual a la derivada parcial de esta expresión con respecto a y. Si es con respecto a y, aquí todo lo que no sea y se comporta como una constante, y lo que tendrías es simplemente x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Porque la derivada de y es 1, pues. Sí, es 1. Entonces acá usted tendría simplemente x cuadrado. Ya está. X al cuadrado. Más la derivada de g, pero como no conozco esa función,
simplemente sería G' de Y. De lo cual ya muchos se habrán dado cuenta, profesor, ¿qué está ocurriendo acá? Que Y, G' de Y es menos 1, ¿no? ¿Qué nos llevamos de esta parte? Que podemos concluir que G' de Y, en este caso, es igual a menos 1. Por lo tanto, diremos, por lo tanto, o entonces, ¿qué se diría? Que G de Y no sería otra cosa más que menos Y, porque la derivada de menos Y te va a dar pues menos 1, ¿sí? Entonces ya tenemos el G de Y. Y ahora ese G de Y, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Aquí arriba, mire. Aquí, en esta parte, ¿sí? En alfa, en esta, en alfa, ¿no? Y con ello ya tendríamos esta función que estamos buscando, la función f de x, y, porque como ya tenemos este desconocido, entonces no habría inconveniente. Bien, entonces ya tenemos nuestro alfa y además nuestro f de x, y, aquí había sido igual yx cuadrado. ¿Ya? Bien, vámonos a la siguiente, yx cuadrado. A ver, espacio, no nos va a alcanzar. ¿Cómo hacemos? Vamos a agrandarlo. ¿Dónde resolvemos? En este costadito lo terminamos, ¿ya? Entonces diremos, aquí en alfa, que se tenía que nuestra función, f de x, y, ¿no? Nosotros teníamos así, ¿no? F de x, y, aquí era igual a yx cuadrado, ahí está, y, en alfa, mire, lo estoy copiando solo lo que está aquí, es yx cuadrado más el g de y, la función que depende de y, ¿ah? Función de y. Pero esta función de y ya la hemos encontrado, por lo tanto, esto sería yx cuadrados más el g de y, pero el g de y, ¿qué es? Menos y, ¿no? Entonces acá, no importa de otro color para que te des cuenta, menos el y, de color verde, ¿por qué? Porque aquí está de color verde, porque ya tengo el g de y, pero esa no es la solución. Recuerda que la solución, ¿cómo debería de ser? F de x, y igual a una constante, esa debe ser la solución. Entonces, bajamos, pues la solución, ¿cómo sería? Para terminar, la solución es el f de x, y igual a una constante, o sea, sería yx cuadrado menos y igual a ¿quién? A una constante. Y de aquí, si usted desea, puede obtener en este caso las... esto está de forma implícita, ¿no? Lo puedes obtener de forma explícita también. No habría inconvenientes. Él sería una solución, por decirlo así, general. ¿Ya? Sería una solución general. Te daba con valor inicial, ¿no? El otro es con valor inicial, ¿no? Este quedaría ahí nomás. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, no te vas a olvidar, ¿eh? Lo que estoy haciendo es continuar la resolución. Estamos continuando de aquí en acá, ¿ya? Así está continuando, ¿ya? No te vayas a confundir. Y ahí termina el ejercicio. Ya. Ahí termina. ¿Bien? Te debe encontrar la solución, en este caso, implícita, pero si a usted se le pide ahí la solución explícita, ¿qué tendrías que hacer? Despejar, en este caso, Y. Una observación, jóvenes, y aquí es muy importante. Atiende, por favor, atiende, no estés durmiendo, ya despierta, despierta, despierta. En esta parte, esta ecuación diferencial, muchos no sé si se han dado cuenta de que se puede resolver mediante... ¿Es de variable separable o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Es de variable separable? Al ojo es de variable separable. Usted podría haberlo resuelto por el método de variables separables. Y el resultado debería de ser casi igual al que se ha obtenido. ¿Ya? Porque fíjate, a ver, acá es XY,
x cuadrado menos 1, divides todo entre x, y acá tienes una función solamente que depende de x, y acá una función que depende de y. O sea, es una ecuación diferencial de variable separable, pero también es homogénea, ¿no? También es homogénea. Entonces ya usted podrá evaluar si lo resuelves por el método de ecuación diferencial exacta, o si da el caso, si es separable, entonces resolverlo por lo que sea separable. El método que te parezca, que se te haga más fácil. Yo he intentado resolver por variable separable, sí, sale más rápido, pero hay un problema al final, al integrar. No te genera más dificultades la integral. Entonces, desde ahí ya tengo un inconveniente, pues. ¿Ya? Entonces, pero por exacta, si se dan cuenta, las integrales que hemos resuelto son completamente sencillas. No es complicado, para nada, en lo absoluto. Te habrás fijado ya, y si ya le agarraste la maña, pues solamente derivar, primero integrar y después derivar. Esos son 2 pasos, 2 líneas. Esto lo haríamos en una pizarra común y corriente, no creo que nos demoremos más de 5 minutos en resolver esta ecuación. Es bien sencillo, ¿ya? Bueno, vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué horas son? 2:38. Tenemos hasta las 3, ¿no? 2:45, me avisan, ¿ya? Entonces, vamos a otra ecuación. Esta ya la hemos resuelto, así que no hay problema. Vamos a borrar esta. Esta ya se ha resuelto, no hay ningún inconveniente. Nos faltaría este de aquí, pero con valor inicial. Y para que se diviertan, ustedes resuelven esa que está ahí. Hasta donde lleguemos, ¿ya? Hasta donde lleguemos. La diferencia es de que aquí este tiene una condición inicial. El hecho que tenga una condición inicial, no hay problema, el trato es el mismo. Sí, a ver, hasta donde lleguemos, hasta 12:45. 12:45. Ya, a ver, vamos. Esta es la condición inicial, la voy a escribir arriba, ¿les parece? Arriba. Vamos a cambiar mi fondo. Ya está. Ahí. Entonces, recuerda que la variable así se escribe, ¿ya? Problema de valor inicial. Problema de valor inicial. Donde el valor inicial que te dice es y de 0 igual a 2. ¿Ya? Voy a borrar este. Vamos a borrar este de aquí. Listos. Bien, a continuación, jóvenes señoritas, lo que vamos a obtener aquí va a ser que reconocer, pues, él es M y el de acá es N. ¿Oh? ¿Ya? M y este vendría a ser tu N. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, no hemos hecho nada. Todavía solo hemos reconocido. Nada difícil. Bien. Profesor, ¿será de variable separable? Esta no, más bien. Esta no es de variable separable. Profesor, ¿será homogénea? Yo creo que no es homogénea. ¿Ah? Ni de variable separable, ni homogénea. Profesor, ¿reducible a homogénea será? Me parece un poquito complejo. Mejor probamos si es de variable separable. Pues. Mejor dicho, probamos si es exacta. Entonces diremos, la derivada parcial de m, entonces la derivada parcial de m con respecto a y, ahí me van a ayudar ustedes, ¿a cuánto es? Y abajito, la derivada parcial de n con respecto a x, ¿cuánto es? Si se da el caso que son iguales, entonces es exacta y procederemos por ese método. ¿Cuánto tendrías acá? La derivada parcial de m con respecto a y. Como es con respecto a y, todo lo demás es constante, no te olvides. Como es con respecto a y, acá te tendría ¿qué cosa? Acá 2y, al ojo sería, ¿no? Así. 2 veces y, pero multiplicado por el x, ¿no? Por x es en este caso el x es una constante también. ¿Bien? Por acá, la derivada parcial de n con respecto a x. Como es con respecto a x, el y el 1 se comportan como constantes. Por lo tanto, a ver acá, distribuyendo el producto, ¿qué es lo que tendrías? Es lo mismo. A ver, analiza, revisa. Es lo mismo. Como son lo mismo estas dos,
¿Qué se concluye a raíz de esto? Que es, estamos en el caso de que es una ecuación diferencial del tipo exacta, ¿ya? Exacta. Es una ecuación diferencial exacta, porque las respectivas derivadas parciales de y y de m y n con respecto a y con respecto a x son iguales. Hasta ahí no hay problema. Entonces, aquí y acá viene el detalle. Entonces, como loro, repito, entonces deberá de existir una función. Ya ponle, no importa, pues. X, y, tal que, ¿no? Tal que también es así, creo, ¿no? Una letra oblicua, tal que, diremos entonces, la derivada parcial, en este caso, de n con respecto a y, ¿no? Deberá ser igual a quién. A ver, estamos haciendo mal. No es n, es f. Acá. Entonces, ya vamos activando nuestras cámaras, ¿sí? Entonces, la derivada parcial, entonces existe una función f de x, y tal que la derivada parcial de quién? De la función esa, de f, con respecto a y, será igual a quién? Será igual, en este caso, a n, ¿sí? A n. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué hace rato has hecho m y ahora estás haciendo n? ¿Por qué? Porque fíjate, integrar esta m, difícil o no, pero si integras el n, es un poquito más sencillo. Por eso que voy a elegir n, ¿ya? Derivada parcial de f con respecto a n, pero n, ¿quién es n? Aquí arriba está, es yx cuadrado, si no lo distribuyo, pues. Sería yx cuadrado, yx cuadrado, menos y. Ahí está, menos y. Sí, estoy distribuyendo solamente, ¿ah? No, no hay nada complicado ahí. Y he elegido a n, pero en los anteriores ejercicios elegía a m. Pero ¿y por qué he cambiado? Porque este es más fácil de integrar. Por eso, ¿sí? Bien, a continuación voy a integrar. Ahora sí, ¿no? Mete la integral por acá y mete a usted integral acá, pero con respecto a y. En estas situaciones con respecto a y. Entonces, al integrar solamente vas a obtener la función de f de x, y, ¿sí? F de x, y deberá ser igual a quién? A la integral de esta expresión, pero con respecto a y, ¿eh? Con respecto a y. No te olvides, esto es una integral con respecto a y. Con respecto a y es esa integral. Como es con respecto a y, todo lo que no sea y se comporta como una constante. Entonces, lo que usted va a obtener acá, con respecto a y, el x cuadrado saldrá, ¿sí? X cuadrado va a salir afuera porque es una constante, y te quedaría simplemente y cuadrado sobre, en este caso, sobre 2, ¿sí? Y cuadrado sobre 2, bien, menos la integral de y, si sé qué sería, eso más bien no hay problema, sería y cuadrado sobre 2. Pero como estás integrando con respecto a y, deberá de existir una función que ya no va a ser g de y, sino va a ser, pongámosle un h, pero ya no de y, sino de x. ¿Por qué? Porque estás integrando con respecto, en este caso, estás integrando con respecto a x, pues, ¿sí? Con respecto a y, mejor dicho. Estás integrando con respecto a y. Debe haber un h de x por ahí. ¿Listos? Entonces, podríamos acomodar lo que sé yo, pero ya de una vez diremos entonces por acá, oye, pero si yo derivo en forma parcial esta función, esta f, y va parcial de f, pero en este caso es con respecto a con respecto a x, ¿no? Si derivas esa con respecto a x, y esta expresión también lo derivas con respecto a x, entonces derivada parcial con respecto a x, ¿de quién? De toda esta expresión, o sea, de todo lo que está aquí. Podríamos, si deseas,
podríamos, no sé, reducirlo. A ver, ¿cómo sería? Sería x cuadrado, y cuadrado, ¿sí? X cuadrado, y cuadrado, menos, en este caso, y cuadrado, y partido en 2. Así se dice, ¿no? Más un h de x, obviamente. Entonces, la derivada parcial de toda esta función, ¿cómo sería? Pero con respecto a x, pues, con respecto a x. Bien, una vez que derivas con respecto a x, lo tendrás que igualar a ¿quién? Recuerda que este de acá, ¿quién es? F de x con respecto, derivada parcial de f con respecto a x, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Derivada parcial con respecto a f, ¿quién es? Es, en este caso, m, ¿te acuerdas? M. Entonces, no te olvides, este acá es m, ¿no? M. Y ya sabes cuál es el valor de m. Tendrás que igualarlo aquí, ¿ya? Lo tendrás que igualar y obtener tu h de x, y ahí terminaría tu ejercicio, porque el detalle es hallar el h de x. Una vez que haya usted el h de x, ya prácticamente tienes la solución. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí, en esta parte. Lo terminamos, o ustedes lo tratan de terminar, por favor. El día viernes vamos a ver el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Ya, hasta ahí el avance del día de hoy. Terminemos esta parte, ¿ah? Terminemos esta parte. Terminen, ¿ah? O continuará, le ponemos, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya hemos formulado, solo ahora es procedimiento de recontra mecánico, joven. Voy a cambiar el fondo de mi pantalla. Cansa la vista del blanco, ¿no? Cansa la vista. Bien, acá tenemos otro para divertirnos también, otro ejercicio, y lo van resolviendo, lo van verificando. Entonces, no se olviden, jóvenes. Oye, ¿quién está cerrando la sesión? No se vayan a olvidar el tema de ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? El procedimiento es bien sencillo, es muy mecánico. Para el día viernes veremos lo que es factor integrante, me parece, nos corresponde ese tema, y unos cuantos ejercicios más para poder reforzar. Voy a ver el tema de la lista. ¿Alguien tuvo inconvenientes? ¿Con la lista alguien tuvo inconvenientes? ¿Nadie? A ver, que hable ahora o que calle para siempre. Entonces, como ya hemos terminado la clase, voy a desactivar, en este caso voy a detener la grabación.